Buenos días a todos los que ya se conectaron. Vamos a dar unos minutos en los que le damos más tiempo a la gente que se conecte y vamos a empezar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. En nombre de IFA Guatemala e IFA Paraguay, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio de hoy, que trata sobre inversión extranjera directa y regímenes especiales durante la administración Trump. Al terminar, habrá un momento para responder todas las preguntas que tengan, así que los invito a mandarlas al chat. Les presento a Eddie Pérez, de Guatemala, quien es el moderador de hoy y dará inicio formalmente al tema. Adelante, Eddie. Muy buenos días a todos, qué gusto poder estar con ustedes en este evento tan importante que hemos organizado a través de IFA, con nuestras dos oficinas hermanas, IFA Paraguay e IFA Guatemala. Y por este medio, pues queremos invitarlos también para que nos puedan acompañar a nuestro evento de IFA Asunción, que será ahora en el mes de mayo, donde estaremos abordando una temática muy importante a nivel tributario en toda la región de Latinoamérica, con incidencia a nivel global. Pero el día de hoy eh, tenemos un tema muy importante como preámbulo para este evento tan importante del mes de mayo, que se refiere al tema de la inversión extranjera directa y los regímenes especiales para la atracción de inversión. Es algo muy importante, principalmente por todos los cambios que estamos viviendo eh, a nivel político, los cambios a nivel económico y todo esto que hemos ido viendo que ha ido evolucionando prácticamente en este primer trimestre de este año 2025. Para estos efectos tendremos la participación eh, del licenciado Pablo de León, de la oficina de CAVI, de la licenciada Jimena Tercero, de Ares Law, de la oficina de Guatemala, y el licenciado Luis Carísimo, de Altra Legal, de la oficina de Paraguay. Así que yo creo que hoy vamos a contar con enfoques económicos y tributarios de la región para que nos puedan contar realmente cómo estamos viendo todo esto. Pero tal como lo decíamos, hay muchas cosas que están ocurriendo en la región y prácticamente todas estas propuestas que los países están manejando para poder atraer inversión extranjera y que se ven conectados con todos los cambios potenciales en las tarifas o en los aranceles, eh, hacen que los países se puedan convertir en plazas importantes para reubicar eh, fábricas, para reubicar procesos y de esa cuenta el nearshoring y el friendshoring, como se le llama ahora actualmente, puedan ser situaciones que los países puedan estar evaluando. De esa cuenta, Guatemala, en forma muy específica, es una economía
como alguien lo podría llamar, atípica, porque cuenta con una resiliencia y con una no dependencia, si lo quisiéramos llamar de alguna manera, de la inversión extranjera, sino que básicamente se alimenta muchísimo del capital local, pero eso no quiere decir que no sea una plaza importante para ubicar inversiones. De igual manera, Paraguay ofrece varios regímenes fiscales atractivos en la región, así que tanto Guatemala como Paraguay pues están emergiendo como plataformas eh, interesantes y estratégicas para poder atraer inversión extranjera a Latinoamérica, principalmente con todo este contexto que estamos viendo que está ocurriendo. Y sin más, pues vamos a dar la bienvenida al licenciado Pablo de León, de CAVI, para que nos cuente cómo desde la perspectiva económica se percibe ese contexto de la inversión extranjera directa. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mucho gusto, un gusto estar aquí con ustedes en este evento y acompañarlos. Voy a empezar ahí con pidiendo el favor de ¿cómo se llama? De ir adelantando para meterme dentro de los 10 12 minutos que me tocaron a mí. Claramente todavía tenemos que hacer un disclaimer de todos los análisis. Nosotros hacemos análisis económico de 11 países de la región de Latinoamérica. Próximamente también vamos a Paraguay, que ya nos están pidiendo clientes analizar Paraguay. Pero en términos generales todavía creemos de que no se puede llegar a concluir qué es lo que va a pasar con el tema de los aranceles, porque todavía están en una fase de negociación. Trump pidió 90 días para los tratos. Ahora, ¿qué sí podemos concluir? Que no vamos a regresar a lo que estaba antes. O sea, el status quo cambió. Eso es lo que estamos nosotros eh, tomando como premisa. No sabemos cuál es el nuevo status quo, pero claramente esto va a cambiar. Es una política no solo aislada, sino que es algo, es una política económica mucho más grande de parte de la administración Trump, que es donde nosotros hemos visto un gran fallo, no solo en los medios, analistas y también debo decir colegas economistas que todos se han centrado en tema arancelario, pero realmente esto responde a una estrategia bastante más grande. Así que no sabemos el nuevo status quo, sabemos que el que estaba antes ya no va a ser. Siguiente, por favor. Entonces, dentro del análisis que estamos viendo, obviamente, pongámosle así, a los que está dirigiendo la negociación no es Latinoamérica, claramente el presidente Trump, porque tiró 10% para todos los latinoamericanos con la notable excepción. Hubo dos excepciones, la notable excepción de Nicaragua por un tema claramente ideológico, porque una de las cosas que hemos estado analizando y viendo es que la ideología es algo muy importante durante estos años. El otro caso notable es México, que le deja los aranceles del USCAM. Entonces, tenemos claramente, si la situación se quedara como está así, un gran ganador y un gran perdedor, y el gran ganador se llama México, porque México no le tocó sus aranceles, creo Pablo, yo, ¿sí? Como respuesta, ¿se oye bien? ¿Sí? pasen, por favor. Sí. Como respuesta de una buena gestión de la presidenta Sheinbaum. Debo decir que ella fue muy hábil en poder hablar directamente con Trump y todos sus equipos hablaron mucho con él, mucho tiempo para aterrizar este problema. Hay una simbiosis entre México y Estados Unidos innegable, no la puede negar Trump, no la puede negar Sheinbaum, aunque se odien entre ellos dos, pero claramente tienen que trabajar porque son países vecinos y se complementan mucho en su comercio. Siguiente, por favor. Obviamente, ¿cuáles van a ser los impactos y sobre la inversión extranjera? Obviamente ese es el tema del foro, pero tenemos que entender un poquito qué es lo que va a pasar. Obviamente que para el gringo promedio los aranceles, porque yo creo que, como les digo, sí vamos el status quo cambia y que sí van a haber aranceles, probablemente no los que se pusieron, sino que después va a ir reduciendo. De hecho, ya ayer le dijo a China que iba a bajárselos. Y entonces lo que quiere Trump es que se sienten a la mesa a negociar un nuevo tratado económico. Entonces, lo que estamos viendo es para Latinoamérica la siguiente situación.
no estamos viendo inflación, por el contrario. Y aquí es una de las partes que le chocan la cabeza a economistas. Los aranceles son deflacionarios, generan una inflación, o sea, negativa, o sea, una deflación. Obviamente al gringo promedio le sube el precio de las cosas, pero como Estados Unidos es un país muy grande, el más grande del mundo, al aumentar el precio, pongámosle el vino francés en 25% al americano promedio, el americano, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a consumir el vino de California y va a dejar de consumir el vino francés. Entonces, dentro del mercado mundial de vino francés, lo que ocurre es de que hay una caída de la demanda, porque Estados Unidos es el principal consumidor del mundo de vino francés. Y al caer la demanda, ¿qué pasa con los precios? Y aquí nos tenemos que ir a la ley de oferta y demanda, que es la única ley que existe en la economía. Cuando cae la demanda, bajan los precios. Y entonces, para el mundo lo que estamos viendo es una deflación y lo que va a haber también es un aumento de competencia, porque lo que va a dejar de vender Europa, China, en Estados Unidos, porque ahora está más caro ese producto y la demanda cae, lo van a tener que colocar en otros países y lo que estamos viendo es que se va a venir un aumento, una aluvión de productos chinos hacia América Latina, porque claramente América Latina es un aliado de ellos como cliente, veámoslo así, particularmente Sudamérica. Entonces, esto es una competencia que viene hacia los productores locales, que es un tema importante, y que va a generar una presión de competencia en nuestros países, porque va a venir alguien que tiene una capacidad de producción muy grande y que ahora va a empezar a tirar los precios. Para Estados Unidos va a haber un crecimiento económico más lento porque la demanda se cae. Obviamente que se va a caer la demanda de importaciones y todo lo que depende de ellos. Los saqueos, retailers que venden productos chinos van a vender menos, pero nosotros creemos que es temporal en el mediano y largo plazo y por eso estamos esperando un hard landing de Estados Unidos para los siguientes 12 meses. Y después lo que va a haber es un switch porque lo que está haciendo Trump es encarecer los productos importados, está trayendo inversión hacia Estados Unidos. Ya vieron ustedes que Mercedes-Benz, Hyundai, Honda, Toyota, Roche, Apple, que produce el 100% de sus productos en China, ya está construyendo su planta en Estados Unidos. Y entonces lo que va a haber es un aumento de producción interna en Estados Unidos de aquellos productos que pueda producir Estados Unidos, porque todos los productos no va a poder producir Estados Unidos porque es muy caro. No veo una repatriación de las fábricas de ropa hacia Estados Unidos. Y ahí es donde viene el tema de la inversión extranjera directa, porque claramente hay un sesgo anti-China de parte de Estados Unidos. O sea, ¿cómo se dice? Su adversario es China. Y entonces lo que quiere es depender menos de China, porque o sea, Estados Unidos depende de China de los minerales raros para hacer los chips, depende de las medicinas y depende de muchos componentes electrónicos. Entonces lo que quiere Trump es dejar de depender de su enemigo y depender de otros países que son más amigos. Y ahí es donde viene el proyecto de un nearshoring que ya se veía venir. Esto ya viene de antes, esto es una de las cosas que también se le olvidan. La palabra nearshoring, que es lo que estamos hablando aquí en esta región, que es traer hacia acá, eso ya viene desde hace 4 años, solo que ahorita se va a acelerar con las políticas de Trump. Entonces, lo que quiere Estados Unidos es tener suppliers de lo que él no puede producir cerca, y por eso creo que México puede ser un ganador y la región Centroamérica y del Caribe puede ser ganadora si podemos, bueno, en el caso de Guatemala, si podemos tener buenos puertos, porque aquí podemos producir buenos textiles, buena ropa. El problema es de que no hay capacidad de sacarlo porque nuestros puertos están colapsados. Pero eso ya es problema nuestro. Pero esta oportunidad está ahí. Entonces, yo creo que va a haber inversión extranjera directa a nuestros países. ¿Por qué? Porque la ropa de Vietnam tiene 45 de arancel y la de Latinoamérica va a tener 10. Entonces, claramente va a haber un sesgo a favor de producción interna. O sea, estoy hablando de Latinoamérica, en lo que pueda producir Latinoamérica. Otras cosas las quieren producir en Estados Unidos, como es tecnología, chips, carros, medicinas y todos los aparatos electrónicos de alto valor agregado. Entonces, hay una recomposición de la economía mundial que al final del día los aranceles no son el fin, sino que son el medio
para una reconfiguración económica que va. Obviamente el comercio mundial va a caer, pero la era de la globalización se acabó en el año 2008 y la gente no lo había aceptado. Pasó Trump uno, vino Biden. Recuérdense que también Biden le metió muchos aranceles a los chinos en medicinas, en chips, en paneles solares, en vehículos eléctricos. Hay prohibición por parte de Biden en vehículos eléctricos para Estados Unidos. Entonces, realmente esto es algo que no es nuevo y es la desglobalización, sino que vamos camino a una regionalización. Es decir, China quiere tener a sus aliados cerca y comerciar entre ellos, y Estados Unidos quiere tener esta isla gigante que se llama América, pues con sus socios y transando. Obviamente que esperamos que Centroamérica y el Caribe sea más porque son más cerca y más allegados a Estados Unidos. Entonces, eso es lo que esperamos. Siguiente. Eh, vamos a ver. Siguiente slide, por favor. Ahí está. Entonces, me voy a hacer un paso atrás para que entiendan la situación, que no es solo la recomposición de la producción y de la economía mundial. También la política de Trump está respondiendo a una severa y tremenda crisis de deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos. En dos platos, Estados Unidos está quebrado. El gobierno del presidente Biden le entrega a Trump una deuda de 120% del PIB. Es la más alta en la historia de Estados Unidos, con un déficit fiscal de 8% del PIB, que equivale a 2.2 trillones de dólares. Eso es el hoyo financiero fiscal que le dejan al presidente Trump y que él tiene que cerrarlo de alguna manera, porque siguen gastando ese ritmo el gobierno con ese nivel de deuda que está ya altísimo, las tasas han subido y van camino a un colapso. ¿Cuánto es 2.2 trillones? Pues el agujero fiscal es equivalente al PIB de Brasil, para que ustedes se ubiquen. O sea, el presidente Biden se gastó de más Brasil, para que ustedes ubiquen el tamaño del hoyo financiero fiscal que le dejan al presidente Trump. De ahí ustedes ven la urgencia de Musk y Dodge de encontrar, que por cierto han encontrado fraude, corrupción y malgasto a un ritmo brutal y realmente están recortando por todos lados. No puede ser por ideología, si ustedes quieren, o adversarios políticos, pero hay una razón principal. El gobierno de Estados Unidos tiene que recortar el gasto público en por lo menos 1.5 trillones de dólares. Y entonces es un gobierno que se parece al de Milei, en el sentido que recibe una economía y un gobierno quebrado, unas agencias estatales, una burocratización muy grande, y entonces se está recortando. Y por supuesto que la gente que vivía de esos trámites, de esa burocracia, de ese dinero regalado y de todas estas agendas, pues están enojados y están disparando. Miren ustedes la última semana, el ataque, pongámosle así, del presidente Trump es hacia las universidades grandes. ¿Por qué? Resulta que, por ejemplo, Harvard recibía 9.000 millones de dólares al año. Es una universidad de élite. Mientras tanto, hay en Estados Unidos hoy gente que no tiene que comer. Entonces, ¿qué es prioridad? ¿O asistencia social o darle 9.000 millones de dólares a la universidad de la élite? Y por supuesto que están enojados, está recortando eso, porque dentro del esquema él decidió y su equipo que no es prioridad darle 9.000 millones de dólares a Harvard, le estaban dando a Yale, a Princeton y a todas estas universidades de élite. Entonces, realmente están achicándose, es lo que tienen que hacer, similar a lo que le pasó a Milei en Argentina, que hay mucha gente enojada porque era toda una industria que vivía de esa parte. Entonces, si ustedes entienden, los aranceles también son una forma de financiar al gobierno, porque aquí estamos con gente que sabe que el arancel es lo mismo que un impuesto. Es exactamente lo mismo, solo que no va a todos los productos, sino que a los productos importados. Y por supuesto que exporta un poco el problema hacia afuera. Pero gráficamente, ustedes ponen una gráfica de economía, de oferta y demanda y dibujan un impuesto, es exactamente lo mismo que un arancel. Si yo dibujo la gráfica de esta de oferta y demanda, y la dibujo y no les digo si es arancel o un impuesto al IVA, por ejemplo, no saben ustedes cuál es, porque arancel o IVA es exactamente lo mismo.
y por supuesto que tiene un aumento del precio, eso nadie lo niega. Obviamente que es lo que va a pasar. Siguiente, por favor. Siguiente, para esto ya lo hablamos. Esto es parte de una negociación. Me quiero detener aquí un poquito porque claramente no todos los países tenemos exposición hacia Estados Unidos y disculpa a Paraguay que no lo teníamos todavía metido aquí, que todavía, como les digo, estamos en el proceso de buscar toda la información. Estos son los 11 países que seguimos y claramente los que tienen menos exposición hacia las exportaciones a Estados Unidos son Guatemala, Colombia y Panamá, pesan poco dentro del PIB y por lo tanto cualquier golpe de demanda hacia nuestros países va a ser menos que, por ejemplo, Nicaragua, la Dominicana, Costa Rica y hasta arriba está México, que es el más riesgoso si le meten un arancel muy grande, pero ya sabemos que México, incluso esta exposición alta puede ser que le sirva a México y a Estados Unidos para entender que son partners y por eso no le metió aranceles. Y esta, que se convierte en un riesgo, se pueda convertir en una gran oportunidad para los mexicanos de atraer toda esa inversión que puedan tener por nueva nearshoring, que es lo que estamos hablando. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. El 95% de los zapatos Nike que se producen en el mundo se producen en Vietnam. Y hoy Vietnam le metieron 45 de arancel. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Y bueno, y no solo Nike, un montón de marcas también, pero ¿qué es lo que está haciendo Nike? Buscando quién le hace zapatos en otros lados. Y ahí están los mexicanos. Los mexicanos tienen capacidad para hacer zapatos, tienen una industria zapatera muy grande. Yo me la juego que Nike va a abrir una tienda de zapatos en México, una fábrica de zapatos en México este año. Ya sea que le regresen los aranceles como estaban antes a los productos vietnamitas o no, esto cambia el mundo ya, el status quo cambió y se tienen que buscar nuevos. Eso de tener solo una fábrica en un solo lugar como tenía Apple ya no va a funcionar y por eso creo que Apple va a traer producción a Estados Unidos, va a sacar producción hacia India y ya no va a ser todo China. Y así va a ser toda la reconfiguración de la cadena de producción y de comercialización a nivel mundial y ahí es donde podemos ganar los latinoamericanos porque estamos cercas de Estados Unidos y podemos atraer alguna inversión, diría yo, en el mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. Ya me va quedando poco tiempo, disculpen. Eh, claramente, lo que estamos viendo es de que también nuestros productos son de baja elasticidad. O sea, estamos hablando que lo que nosotros en Latinoamérica producimos hoy y exportamos a Estados Unidos son productos de bastante baja elasticidad. ¿Qué significa eso? Que la demanda es poco sensible ante el cambio de precio. ¿Por qué? Porque les vendemos comida prácticamente a Estados Unidos. La ropa sí, pero recuérdense que la ropa ahora es muy sensible al precio, pero era casi toda Asia. Entonces, al subir más el precio en Asia, va a ser más atractivo hacerlo en Latinoamérica. Entonces, yo veo una situación que puede ser un gana-gana para todos los países de la región en esta fase inicial. Como les digo, yo creo que esto todavía no se va a terminar como está. Yo creo que Vietnam es el que está tocando la puerta porque es mucha la dependencia de Estados Unidos y con ese 45 lo saca del mercado. Vamos a ver qué negocian con ellos, pero básicamente creo yo de que esta reconfiguración mundial va a ser buena para los países que podamos producir lo que algo que produce en Asia lo podamos hacer acá y eso genere más inversión extranjera directa. Siguiente, por favor. Hay una cosa bien importante que creo que no se ha hablado en lo que me adelanta en la siguiente slide, es definitivamente Estados Unidos tiene un problema de producción. Estados Unidos lleva sin producir cosas desde hace 40, 50 años. Entonces es irrisorio pensar que todo lo que se consume en Estados Unidos va a ser producido en Estados Unidos y eso creo que está dentro de la matriz de toma de decisiones. O sea, como les digo, yo no me imagino a los gringos volviendo a hacer ropa, camisas, t-shirts, porque la mano de obra es muy cara y entonces van a tener que depender del comercio de fuentes alternas. Ahora, chips sí los pueden hacer ellos, vehículos también, porque prácticamente eh, los chips son robots, los carros son robots los que hacen la producción. Entonces, yo creo que una parte de la producción que quieren traer no la van a poder traer a Estados Unidos. Ellos lo saben perfectamente. Entonces, las conclusiones finales es
de que, y recomendaciones a ustedes que vean el bosque, no solo el árbol de los aranceles. Esto es un reseteo de un modelo económico que está caducado. De hecho, las palabras de Bessent ayer son muy importantes, diciendo el modelo de Bretton Woods se acabó, tenemos que resetearlo porque no funcionó. Y esto va a estar muy interesante. Yo como economista y como ávido lector de historia económica, estoy muy entusiasmado por ver lo que va a pasar porque la última vez que hubo un reseteo de este calibre fue en Bretton Woods. Lo leí, he leído mucho, pero ahora lo estoy viviendo. Este estira y escoge, lo vamos a escribir. Van a haber libros que se van a escribir en el futuro. El último intento más o menos de un acuerdo como esto fue el acuerdo, el Plaza Accord del año 1980, que era un entorno similar al de ahorita. Solo que en ese entorno, en ese entonces no había un conflicto geopolítico tan marcado, no había un conflicto ideológico tan marcado, no había un problema de ciclos monetarios y crediticios como los que estamos viendo ahorita. El nivel de endeudamiento del mundo es gigantesco, llegando a un tope nunca visto. Y tampoco había estos conflictos societales que estamos viendo entre la religión y el wokismo, entre los conservadores y progresistas. O sea, realmente esto es un menjurje no visto en pues probablemente en 100 años, de lo que he leído, hablan que esto se parece a la época de 1913, 14, que nos lleva hasta los 1930, incluido una pandemia, porque hubo una pandemia ahí en el 18. Entonces, realmente eso es un tema y obviamente hay un recambio en el primer mundo. Es un primer mundo que nosotros lo vemos siendo países del tercer mundo con mucha extrañeza a lo que está pasando en el primer mundo, porque nuestro imaginario es que el primer mundo funciona todo perfecto, todo es limpio, no hay, no hay violencia, son sociedades perfectas y bueno, sí, son lindas las ciudades del primer mundo, pero cuando uno va y escarba un poco ve un primer mundo que va en una decadencia muy grande y que también tiene que ser parte de este esquema de lo que está pasando en el mundo. Así que por tema de tiempo yo termino, pero decirles que esto es parte de un esquema más grande y que hay que verlo un poquito más atrás de Big Picture, como dicen en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu interesante presentación. La verdad que son una serie de elementos a considerar, tal como tú lo mencionas, porque no se puede predecir solo tomando un elemento para entender qué es lo que está pasando económicamente y geopolíticamente. Así que muchas gracias y seguramente vamos a revisar si hay preguntas al final para que tú nos puedas ayudar. Así, muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación del día de hoy y ahora vamos a hablar de estos regímenes para la atracción de inversión extranjera, tomando de base esa ventaja competitiva que podemos tener los países en Latinoamérica, principalmente Guatemala y Paraguay. Para estos efectos, entonces, le vamos a pedir a la licenciada Jimena Tercero de Guatemala, de la oficina de Arias Law, que nos ayude explicándonos cómo ve el tema de la inversión extranjera directa para Guatemala eh, con base en los números que actualmente tenemos. Jimena, muy buenos días, qué gusto de que estés con nosotros. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los que nos acompañan. Gracias, Paulo, por tan interesante presentación en cuanto al contexto internacional y sobre todo cómo podemos aprovechar en estas jurisdicciones las oportunidades que puedan venir si efectivamente logramos consolidar los esfuerzos de nación, en el caso de Guatemala, para tener una infraestructura mejor diseñada y más eficiente. En Guatemala tenemos una inversión extranjera directa que representa el 1.94% del PIB cada año. Esto, según la información del Banco de Guatemala, es una tendencia que se ha mantenido estable desde el 2008 y los sectores que son más relevantes y que representan el 85% de la inversión extranjera directa actualmente son las actividades financieras y de seguros, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, información y comunicaciones. Si pasamos a la siguiente, entonces ven que tenemos como un mix bastante interesante y nuestros principales socios comerciales, ¿verdad? En cuanto a inversión extranjera, representa un 44% la que es proveniente de Centroamérica, República Dominicana, y el 56% el resto del mundo. De aquí cabe destacar la inversión mexicana, que va a representar el 12%, y de Estados Unidos del 11%,
con una inversión que representó el año pasado 193.7 millones de dólares. Entonces, esto es algo muy importante para nosotros y Estados Unidos pues siempre ha sido considerado un socio estratégico en la región. ¿Dónde están las oportunidades de crecimiento? Y aquí, si quieren, pasamos a lo siguiente. ¿Qué ventajas ofrece Guatemala en cuanto a regímenes especiales? Tenemos 4 diferentes opciones y la primera, que suele ser la más atractiva, es la de maquilas. ¿Y por qué? Porque esta se enfoca mucho en los sectores de textil, tecnología, BPO y call centers. Entonces da una flexibilidad para poder ubicar la inversión en cualquier lugar del territorio nacional, porque lo que ofrece es un régimen suspensivo aduanero. Mientras que las zonas francas, la zona libre de industria y comercio de Santo Tomás de Castilla, SOLIC, y las CEDEPS, lo que nos dan son territorios extraaduanales, aislados y que sí tienen que tener una ubicación geográfica precisa, sobre todo en el caso de SOLIC, que es en el puerto de Santo Tomás de Castilla, donde se desarrolla esta zona de libre comercio. Eh, de Solix se desprenden estas zonas de desarrollo económico especial que sí pueden ser ubicadas en el resto del territorio y que han cobrado cierto auge en los últimos 2, 3 años, porque sí se ha venido impulsando esta figura que ofrece una mayor flexibilidad respecto a zonas francas y respecto a Maquila, que tiene pues un ámbito un poco más delimitado en cuanto a ventajas para los sectores que mencioné anteriormente. La siguiente, por favor. Y pues, ¿cuáles son estas ventajas o estos beneficios que ofrece Guatemala para estos sectores? Tenemos, pues, en un primer lugar, una exoneración de impuestos sobre la renta de 10 años para todas las actividades que estén enfocadas a la exportación desde estos tipos de zonas. Luego tenemos una suspensión de aranceles y de IVA para la importación de productos que van a ser procesados en Guatemala, empacados y reexportados. Eh, y también una exención de IVA y DAI para la importación de maquinaria, equipo, empaques. Eso también es súper importante. También está la posibilidad de que se procese y se venda parte de la producción localmente previo al pago de IVA y DAI, lo que permite pues diversificar y aprovechar también el mercado guatemalteco, que suele ser interesante. Y en cuanto a impuestos de timbres fiscales, pues son únicamente los de zona franca los que nos ofrecen una exoneración en la zona franca en cuanto a compra-venta de inmuebles, y en SOLIC y CEDEPS, pues en cuanto a las negociaciones que se hacen a lo interno que puedan estar afectadas a este impuesto. Hay otros beneficios como la exoneración por compras de insumos y servicios de producción local. Y esto pues suele ser bastante interesante porque pues permite compensar todo ese crédito IVA que podría irse acumulando. Esta exoneración pues nos impide eso y se da de una vez esta exoneración de insumos en los casos de maquilas y zonas francas. Y en el caso de DCD, pues lo interesante es que las mercancías no van a poder ser declaradas en abandono. Entonces, estos serían como las ventajas y los beneficios que otorgan los diferentes regímenes de especiales en Guatemala. Y aquí lo interesante es encontrar cuál es la necesidad y cuál de estos regímenes se puede acoplar a la necesidad de determinado inversionista y hacer más eficiente su inversión. Y esto va a depender de dónde se quiera ubicar, del tipo de industria que sea, porque sí, digamos, en zona franca hay ciertas limitaciones para varios productos, servicios e industrias en cuanto a su ubicación en la zona franca. Seguimos, por favor. ¿Qué nos ha representado esto? Pues han sido, los regímenes especiales han sido un motor para el desarrollo de nuestra estrategia nacional en cuanto a atracción de inversión extranjera. En la actualidad tenemos aproximadamente 943 empresas en todo el país, impulsando principalmente manufactura, BPOs y call centers. Están autorizadas 5 zonas francas con un aproximado de 128 usuarios únicamente en el departamento de Guatemala, es decir, en los alrededores de la ciudad. Y se desarrollan actividades como fabricación y comercialización de productos y servicios para la exportación dentro de los que no están prohibidos expresamente. Entre SOLIC y CEDEPS cuentan con 68 usuarios
pero esto es un proyecto que se viene desarrollando, ¿verdad? Actualmente hay varios desarrollos alrededor de la ciudad y cerca de los puertos para promover creación de usuarios en diferentes industrias, ¿verdad? Y esa es la maravilla, creo yo, la magia de los CEDEPs, es que permiten que cualquier industria se posicione en estos lugares. Y pues en los últimos 50 años esto ha representado una generación de empleo importante. Para 2023 tenemos una generación de casi 275,000 empleos en Guatemala y de estos 269,000 son del área de call centers. Entonces es muy importante esta industria, principalmente por las características de la población guatemalteca, ¿verdad? El que se pueda hablar inglés con facilidad por motivos de cercanía, de migración. Hay una población joven interesante con buen nivel de inglés y esto ha sido algo que ha traído este tipo de industrias. Pasamos a la siguiente. Em, para hablar un poco de los efectos de estos regímenes especiales, eh, ellos han ayudado a posicionar a Guatemala como un destino interesante para la inversión extranjera directa y vienen a sumar a la posición geográfica y la cercanía que tenemos con los Estados Unidos y han propiciado también el desarrollo sostenible de las industrias, el fomento de transferencia de tecnologías, capacitación de mano de obra, se ha optimizado el comercio y se ha facilitado un acceso a mercados internacionales. Entonces, ¿qué hay de positivo acá? Pues se ha creado riqueza, hay capacitación, se ha transferido tecnología, se genera valor agregado a las mercancías, se promueve un acceso a mercados de exportación, se integran servicios a cadenas productivas y también es importante decir que se han implementado nuevos sectores en cuanto a servicios y producción. Esto ha sido como lo más interesante que hemos visto en el sector, además de la generación de empleo, la productividad y la competitividad. Entonces, esto sería por parte del caso de Guatemala como estamos ahora, Edith. Muchas gracias, Jimena. Muy interesantes todos estos números que nos presentas. Y tenemos algunos casos de éxito. Yo creo que todavía tenemos unos minutos para que nos puedas contar sobre estos que hemos tenido en el país. Sí, sí, con gusto. En la CEDEP tenemos un caso emblemático que es la fabricación de arneses automotrices. Su característica principal es que está ubicado en un sector bastante aislado cerca de la frontera con México y llama la atención la ubicación, ¿verdad? Y sí es una ubicación estratégica precisamente para este productor en específico porque tiene su fábrica hermana cerca de la frontera con Guatemala en México. Entonces, este ha sido un caso como muy analizado y al que se ha dado mucha publicidad localmente. Luego está el de las bolsas de propileno para cadenas de supermercado, transformación de hojas de stevia, que este también es un proyecto muy emblemático, ¿verdad? Por las características que tiene, ¿verdad? Que es de naturaleza agrícola, procesamiento, empaque y exportación. Y por último, pues las maquilas, ¿verdad? Ha sido históricamente uno de los sectores que ha venido creciendo, sobre todo años 80, 90, creo que fue que hubo un boom y aquí hay bastante industria textil que se beneficia del 2989 y hay fabricación de marcas como Tommy Hilfiger, Polo, Ralph Lauren, Nike, Adidas. Entonces sí hay una diversidad no solo en cuanto a ensamble, sino también a la fabricación de telas. Y eso creo que son como los principales casos que podríamos mencionar aquí. Muchas gracias, Jimena. Qué interesante, insisto, porque aquí se abren una cantidad de oportunidades para Guatemala y para los inversionistas extranjeros. Vamos a continuar y ahora le vamos a pedir a Luis Carísimo, de la Oficina de Altra Legal, que nos pueda comentar acerca del caso de Paraguay, que también se convierte en una plaza muy interesante para la inversión extranjera. Luis, muy buenos días, qué gusto de saludarte. Muy buenos días, Eddie. Muchas gracias por el espacio. Saludos también a los colegas y a todos los que están presentes escuchándonos. Paraguay, como lo decía, es una plaza
muy particular. Sufrió una evolución muy interesante, un gran crecimiento que se estuvo exponenciando en los últimos años. Eh, Paraguay es un país mediterráneo, tiene muchas dificultades y a pesar de eso, igual los numerosos gobiernos desde los últimos 35 años pudieron encontrar la forma de canalizar un sistema jurídico tributario para que las inversiones puedan venir y florecer en este país. Para darles un contexto de nuestro sistema tributario, nosotros contamos con una santísima trinidad del 10%, que es tasa del 10 en impuesto a la renta corporativa, impuesto a la renta personal y el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo por excelencia y uno de los mayores recaudadores de nuestro fisco. Entonces, Paraguay apunta a ofrecer alícuotas, tasas bajas para atraer inversión extranjera. Siguiente, por favor. Esta política de Estado puede verse reflejada junto con las otras leyes de inversión que vamos a ver en un crecimiento bastante sostenido y exponencial de la inversión extranjera directa en Paraguay, que a fines del 2022 fue de 7.666 millones de dólares y el año pasado cerró ya a 9.600 millones de dólares. Es decir, cada año más industrias nacionales y extranjeras apuestan en el Paraguay, en su economía y en sus políticas fiscales y macroeconómicas para hacer negocios. Así que creemos que los pasos tomados hasta ahora por el gobierno para incentivar el aterrizaje de nuevos inversionistas, de nuevas industrias en Paraguay, está dando sus frutos. Siguiente, por favor. El año pasado, Paraguay alcanzó un hito muy importante que fue el rango de inversión otorgado por Moody's. Para nosotros esto fue un salto exponencial. Hubo muchas políticas de Estado que se implementaron para alcanzar esto, como por ejemplo la fusión de ciertas entidades estatales, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios que fusionó a lo que era la Administración de Tributos Internos o Subsecretaría de Tributación con la Dirección Nacional de Aduanas. Eran dos entes diferenciados, hoy en día están fusionados. También tenemos reorganizaciones de otros estamentos estatales. También podemos contar con numerosas leyes de inversión, paquetes de legislación antilavado, sobre todo también políticas en materia de transparencia fiscal. Paraguay está adoptando muchos de los estándares BEPS, OCDE, que estos organismos internacionales como la OCDE van dictando en pos de lograr mayor transparencia fiscal internacional, cooperación en el intercambio de información, y esos son puntos que fueron considerados por agencias como Moody's para encontrar en Paraguay un destino seguro para invertir y alineado con las actuales políticas internacionales. Siguiente, por favor. Como les dije antes, todo este nivel de inversión alcanzado se está reflejando en los números. Siguen aterrizando y llegando nuevas inversiones a Paraguay. Así que creemos que estamos por el buen camino. Creemos que los próximos 5 a 10 años van a ser todavía de un crecimiento sostenido. Esperamos que también otras calificadoras de riesgo eleven la calificación país de Paraguay al grado de inversión para que el aprovechamiento pueda ser pleno, podamos tener mayor capacidad de financiación de parte de entidades bancarias o inversionistas extranjeros. Siguiente, por favor. Bueno, aquí también tenemos un poco cuáles son las áreas en donde se están invirtiendo en Paraguay. Nosotros vemos que entre los principales inversores tenemos Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, España, Uruguay, y las áreas o rubros, industrias donde vemos mayor inyección de capitales es en la elaboración de aceites, intermediación financiera, comercio, industria en general. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les quiero presentar
4 regímenes de inversión que tenemos nosotros en Paraguay, de los cuales encontramos notorias similitudes con Guatemala, específicamente en lo que respecta a Zona Franca y Maquila. También estos dos regímenes de inversión son muy populares en Paraguay y son utilizados ampliamente para canalizar inversiones del exterior. Sumado a estos regímenes que la colega Jimena ya muy bien los explicó, tenemos nosotros otras dos leyes que sirven para fomentar las inversiones nacionales y extranjeras y otorgar beneficios fiscales a, a los capitales que se introduzcan al país para fomentar la industria, la transferencia de tecnología y sobre todo, y recalco este punto, la creación de empleos. Paraguay en los últimos 35 años estuvo necesitando combatir la falta de empleo, entonces es una política central del gobierno crear nuevas industrias, que se creen nuevos puestos de trabajo. Entonces, para beneficiarle a las empresas que quieren invertir aquí en nuestro país, se le ofrecen beneficios fiscales como exoneración total de impuestos municipales, impuestos a la introducción de materias primas o de bienes de capital, exoneración del IVA en la importación. También la ley 6090, que es una de las leyes más populares utilizadas para la creación o ampliación de industrias, establece importantísimos beneficios fiscales para el repago de inversiones, ya sean vía financiación o vía equity. De esta forma, tanto el pago de intereses como el pago de utilidades a financistas o accionistas, respectivamente, están libres de impuestos y de retenciones. Una ley similar que también tenemos emitida hace 10 años es la ley 5.542. Esta ley también ofrece seguridad jurídica para los inversores, como también estabilidad tributaria hasta 20 años, dependiendo del monto de las inversiones, lo cual es una suerte de incentivo a que las empresas inviertan fuertemente en el país, asegurándoles una tasa baja impositiva a largo plazo. Y bueno, y respecto a las zonas francas y maquila, tenemos nosotros que las zonas francas tributan un tributo del 0,5% sobre la facturación y las maquiladoras un impuesto del 1%. Estas tasas reducidas también son incorporadas por nuestra legislación para incentivar el aterrizaje de nuevas inversiones en Paraguay. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un detalle de cuáles son algunos de los beneficios fiscales que aplican a todas estas, a todos estos regímenes, a todas estas leyes. Y lo interesante aquí es que estas leyes pueden complementarse. Una empresa que opere en una zona franca puede acogerse a los beneficios de la ley 6090 o a la ley 5542. Los regímenes que no son compatibles, es decir, que simultáneamente no pueden aplicarse, son zona franca con maquila, pero una maquila también puede aplicar a beneficio de 6090. Entonces, donde una ley no le permite aprovecharse de ciertos beneficios fiscales, la otra ley sí puede. Entonces, la convergencia de estos regímenes, de estos sistemas que incentivan a la inversión, pueden redundar en aún mayores beneficios para los inversionistas locales o extranjeros. En cuanto a la ley 6090, un punto importante mencionar aquí es que los beneficios aplican, ciertos beneficios aplican a partir de un monto mínimo de inversión que son 13 millones de dólares. Zonas francas y maquilas no tienen un mínimo y la ley de 5542 sí también establece un mínimo y lo que hace es asegurar invariabilidad de la tasa tributaria a medida que mayor sea el monto invertido en Paraguay. Siguiente, por favor. Y bueno, creemos que los números hablan por sí solos al demostrar cuáles son los beneficios que estas leyes traen a los inversores. En cuanto a ley 6090, acumulativamente
tenemos más de 433 empresas que ya se han acogido, que ya se beneficiaron de este sistema. Las zonas francas, hoy tenemos dos, si bien tenemos todavía pocas concesionarias y más bien sectorizadas en industria, sí tenemos muchos usuarios que son más de 203. En proceso están también zonas francas de servicios que van a ser bastante similares a lo que ya hay en Colombia y ya hay en Uruguay para hacer outsourcing de back office, call center, tipos de asesorías y siempre reflejadas para el exterior, es decir, exportación de servicios. Maquiladoras tenemos más de 280. También acá podemos ver los montos de inversión. En cuanto a zonas francas, son claramente los que están con mayor eh, potencial de crecimiento. Tenemos 3.822 millones de dólares están proyectados en proyectos de zona franca. Uno de ellos, una empresa de celulosa para la exportación, así que va a ser una de las industrias más grandes del Paraguay. Está actualmente en proceso de inicio de los trabajos de movimiento de suelo y demás. Es decir, ya es una inversión tangible que está empezando y esperemos que esta y otras inversiones puedan también llegar a concretarse. Eso va a proyectar más de 56.000 puestos de trabajo sumados a los más de 15.000 trabajos ya creados por la 6090 y más de 22.000 puestos de trabajo que nos dieron las industrias maquiladoras. Entonces, con esto podemos ver que los regímenes sí están cumpliendo los deseos del gobierno, que las personas puedan acceder a puestos de gobierno y que esos impuestos que se están dejando de recaudar en virtud a los beneficios fiscales sean derramados a la población y que estos contribuyan a través del consumo, a través de los impuestos a la renta personal, a compensar de alguna manera las exoneraciones que son dadas por estos tributos. Siguiente, por favor. Le cedo acá la palabra a la colega Jimena, que va a comentarnos también un poco sobre Gracias. estos aspectos de Guatemala. Muchas gracias Luis. Ahí Jimena, y siguiendo la línea de lo que venimos conversando, hay unos cambios que están como propuestos, ¿no? En la legislación que podrían ayudar al tema de la atracción de inversión extranjera, ¿cierto? Sí, también que pues, el país está haciendo todos los esfuerzos para garantizar sobre todo una seguridad jurídica al inversionista extranjero. Eh, en el marco de lo que tenemos actualmente con Estados Unidos, pues tenemos dos tratados de libre comercio firmados. Ahorita lo interesante de decir es que estábamos ya en el 99.9% de los productos con arancel cero y pues ahora está este cambio, ¿verdad? Lo del 10%. Entonces, sí, ha significado eh, una, un cambio importante para la industria local, pero basándonos en el contexto de lo que explicaba Pablo, tampoco lo tenemos que ver con un pesimismo grande, sino más bien como una oportunidad para crecer. Si pasamos a la siguiente, podemos hablar un poquito de los esfuerzos que se han hecho para reforzar esta seguridad jurídica, las inversiones. De lo que tenemos recientemente, pues está la aprobación de ley de competencia. Guatemala era el único país, creo que junto con Haití y Cuba, que no tenía ley de competencia en la región. Ya se aprobó finalmente este año y están haciéndose los esfuerzos para implementar la misma a partir del 2027. Luego tenemos la ley de nacionalidad para inversionistas extranjeros, que se le da este reconocimiento del trato igual al nacional. La ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable. También Guatemala ha hecho un cambio para fomentar que su matriz energética pase a ser de energía renovable en forma mayoritaria y esto pues se ve reflejado con estos incentivos para la importación. Tenemos también la ley de libre negociación de divisas, que no hay una penalidad por comprar, sacar divisas del país siempre que se haga a través del sistema bancario. La ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica, que también busca pues, promover proyectos de energía y dar incentivos fiscales, económicos y administrativos para este efecto.
la Estrategia Nacional también de Atracción de Inversión Extranjera Directa, que va dentro del marco de la Política General de Gobierno 2024-2028, y lo que se busca es promover transferencia de conocimientos, tecnologías y sistemas de gestión. Entonces, creo que este marco pues, nos puede dar una base para garantizar que se protege la inversión localmente. La siguiente, por favor. Voy a regresar ahora con Luis para que nos cuente el caso de Paraguay. Luis. Ujú. Sí, muchas gracias, Eddie. Gracias, Jimena. Bueno, Paraguay, en misma línea con Guatemala, eh, tuvo que hacer varios ajustes e incorporar legislación para poder brindar seguridad a los inversionistas para que sepan que su dinero está aquí asegurado, de que hay garantías, inclusive estatales, de que todas las inversiones y esfuerzos que depositen en Paraguay van a ser protegidos de cualquier tipo de incidencia. También en este sentido nosotros tenemos numerosos APRIs, que son acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones con países de Latinoamérica, de Europa, naciones asiáticas, hasta inclusive africanas. Entonces, con estos instrumentos nosotros garantizamos trato justo, igualitario, protección contra crisis políticas, protección contra controversias políticas, también expropiaciones. Entonces los inversionistas encuentran un marco jurídico no solo unilateral del país, sino también ya bilateral con otros países para proteger las inversiones. También tenemos una ley interna del año 91, bastante, bastante en consonancia con las políticas de la época postdictadura de empezar el movimiento de atracción de inversiones al Paraguay que empezó hace 35 años. La ley 117 también garantiza la igualdad de trato a empresas e inversionistas extranjeros con los paraguayos y también establece una modalidad de contratación que es vía joint venture o contratos de riesgo compartido. Otros beneficios que Paraguay ofrece en la arena internacional son los convenios para evitar la doble imposición. Hoy en día tenemos 6 convenios vigentes con Chile, Taiwán, Uruguay, Emiratos Árabes, Qatar y el Reino de España más recientemente. También hay otros convenios actualmente en estudio, pero que, bueno, esperemos que sean realidad prontamente. Paraguay también apuesta a las energías renovables no convencionales y al mercado de créditos de carbono. Nuestra legislación en los últimos 10 años estuvo enfocándose también en encontrar soluciones alternativas a la hidroeléctrica. Paraguay tiene muchísimo potencial para la energía solar, energía eólica, así que también la legislación está acompañando eso. Son interesantes oportunidades para inversionistas de afuera y acompañando a esa generación de RNC también tenemos el mercado de los créditos de carbono. La legislación es muy reciente, así que todavía ese mercado está por y para explotarse, así que esperemos que también haya movimiento en este sector, porque ahí se nos abre un mercado internacional muy grande que estimamos va a crecer en los próximos años. También Paraguay goza del libre movimiento de divisas, no tenemos restricciones cambiarias, hay total libertad para ingresar y sacar monedas extranjeras, inclusive tener cuentas en otras monedas en Paraguay es completamente posible. Las empresas, los inversores pueden tener cuentas en dólares, cuentas en euros, en la moneda local obviamente también. Estas son las monedas extranjeras de uso más común. Y por último, también como otra medida para dar una seguridad a los inversores es que Paraguay es considerada una sede muy segura para el arbitraje internacional. Tenemos una ley específica del arbitraje, además del reconocimiento y protección constitucional. Nuestra ley se basa principalmente en la ley modelo UNCITRAL. Paraguay es signatario de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, que es el marco legal por antonomasia en procesos arbitrales internacionales, y también Paraguay es signatario de la Convención de Nueva York de reconocimiento de laudos, lo cual también es una herramienta muy útil en casos de conflictos
transfronterizos. Así que bueno, con esto también Paraguay refleja que busca reflejar una imagen seria y que está dispuesto a, a participar en igualdad de condiciones en la arena internacional. Ya, muchas gracias, Luis. Vamos a continuar y creo que hay algo muy interesante para mencionar son las diferencias y las similitudes entre Guatemala y Paraguay respecto al trato que se le da a la inversión extranjera. Así que les voy a pedir ahí a ambos, a Jimena y a ti, Luis, que nos puedan comentar cómo ven ustedes este cuadro que vemos en pantalla, para que toda la audiencia pues pueda tener un panorama bastante eh, objetivo acerca de estas diferencias y similitudes. Buenísimo. Yo sí, después de escuchar a Luis y haber compartido con él para la presentación, creo que sí hay bastantes similitudes, pero las diferencias que puedo recalcar ahorita es esta de la combinación de beneficios o de regímenes que me llamó muchísimo la atención, además de los trámites abreviados, las tarifas impositivas que sí suelen ser mucho más bajas que los que estamos acostumbrados acá en Guatemala y que no haya costos ni plazos preferenciales para la constitución de entidades extranjeras. Creo que eso está como del lado de las diferencias que podría recalcar. Sí, así mismo. Bueno, Paraguay ofreciendo siempre estos regímenes de inversión para que vengan eh, capitales extranjeros aquí, nos encontramos con una situación como de embudo, en donde había muchísima demanda de estos regímenes, pero al momento de ir a presentar la carpeta para su aprobación, se encontraban con numerosos desafíos, sobre todo a nivel administrativo, burocrático. Entonces, en los últimos, creo que 10 años, Paraguay reconoció este punto de mejora y entonces creó una ventanilla única o one-stop shop para que inversionistas puedan venir, crear de manera rápida y virtual una empresa, que la empresa ya esté inscripta en el Ministerio del Trabajo, que ya pueda aportar a seguridad social para los empleados, que pueda hacer inscripciones a otros estamentos o entes reguladores y que los inversionistas que vengan a Paraguay a título personal, ya sea como miembro del directorio o para hacer inversiones aquí, puedan también tener facilidades para obtener sus residencias. Así que bueno, eso también fueron años de práctica y error y aprender de esos errores y bueno, para facilitarle a los inversionistas. En cuanto a las similitudes, concuerdo plenamente, nosotros, Guatemala y Paraguay tienen el mismo foco que es garantizar un nivel, un campo de juego con reglas claras desde el inicio, beneficios para que puedan aquí venir las empresas a trabajar, a crecer y hacer crecer a nuestros países. Muchísimas gracias, Luis. La verdad que muy interesante y muchísimas gracias a ti, Jimena, también por esta No. información. Vamos a pasar ya a la parte final acerca de los pronósticos sobre la evolución que vemos de la inversión extranjera en estos países, y cómo lo vemos. Así que yo les quisiera pedir, por favor, que nos puedan hablar de esas perspectivas futuras, de cómo lo ven ustedes. Sí, actualmente es la oportunidad. Yo creo que estamos en un momento de oportunidad que se debe aprovechar en Guatemala por la ubicación geográfica que tenemos. Entonces, ahorita estamos en un momento clave para desarrollar infraestructura, para mejorar carreteras. Se están haciendo todos los esfuerzos a nivel de normativa y de tener el andamiaje legal adecuado para poder eh, fomentar esta seguridad a los inversionistas. Se tienen estos regímenes especiales que son beneficiosos, que son relativamente fáciles de gestionar y que han funcionado, que han demostrado funcionar. Entonces yo creo que ahora es el momento de enfocarse en estas nuevas oportunidades que se pueden abrir, ¿verdad? Y esta reconfiguración de los mercados internacionales. Y respecto a ese posicionamiento, Jimena, algunos comentarios finales. Luis, no sé si ustedes quisieran comentar algo final que tenemos.
Sí, 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 gracias, Eddie. Bueno, en cuanto a Paraguay, mantuvo históricamente buenas relaciones, inclusive diplomáticas con Estados Unidos. Lastimosamente, la exportación nuestra a Estados Unidos nunca fue tan buena como el relacionamiento político o diplomático. En los últimos años se fueron abriendo ciertas industrias, ciertos rubros para la exportación, como el mercado cárnico, que Estados Unidos ya nos abrió una puerta para el producto paraguayo. Y bueno, esto ahora mismo está como en evaluación en virtud a estos aranceles que Paulo bien nos comentó al inicio. Paraguay está, por suerte, dentro de los países con targets de aranceles del 10%, es decir, de los más bajos. Así que si eso llega a materializarse, tenemos que ver qué impacto va a tener en este mercado que se nos acaba de abrir. Y bueno, espero que el impacto sea lo menor posible. Y bueno, si es que estos aranceles se terminan de imponer y son realizados a largo plazo, creo que podría ser una oportunidad para Paraguay, para que un país que tiene un arancel del 34% pueda venir aquí, produce desde Paraguay y exporta desde aquí con un arancel del 10%. Es decir, creo que dentro de todas las dificultades se pueden encontrar también oportunidades, y bueno, esa es la situación de Paraguay actualmente. Muchas gracias, Luis. ¿Cuáles podrían ser sus conclusiones finales sobre todo esto que hemos ido hablando acerca de cómo se ve este panorama de la efectividad de los regímenes? Así que les voy a pedir tanto a Jimena como a Luis que nos den sus comentarios finales y esas conclusiones sobre este asunto. Solo un breve comentario. Creo que los regímenes en Guatemala todavía podrían fortalecerse más, diversificarse y facilitarse, ¿verdad? Hacer como las gestiones más sencillas y más ágiles a nivel burocrático. Creo que eso sería lo que nos haría falta, pero han mostrado ser regímenes muy sólidos que han venido atrayendo una inversión de forma sostenida y que en este momento sí necesitamos combinar todos los esfuerzos y dirigirlos hacia un solo objetivo, ¿verdad? Que es posicionarnos como debiéramos estar en este nuevo escenario internacional. Concuerdo plenamente, Jimena. Paraguay también tiene sus retos. Si bien estos regímenes mostraron su valía y su importancia, creemos que todavía hay muchos puntos por mejorar. Por ejemplo, la capacitación de la mano de obra en Paraguay puede mejorar exponencialmente. También la seguridad jurídica en Paraguay puede mejorar. Hay bastantes puntos de mejora, creación de juzgados especializados en entendimiento de inversiones, en materia tributaria. Así que lo bueno de todo esto es que todavía hay muchísimo campo para crecer y para continuar mejorando. Yo creo que esa es Así mi es. conclusión final de todo esto. Por supuesto, creo que los países de Latinoamérica tenemos una oportunidad importantísima eh, de hacer ese friendshoring, como se le llama ahora. Somos países amigos de esa plaza tan grande que es Estados Unidos, así que eh, tal como lo mencionó Paulo, en lugar de crisis vemos también oportunidades que se abren para nuestra región. Así que con esto queremos agradecerles tanto a Paulo, a ti Jimena y a ti Luis por esta presentación tan interesante con estos temas y vamos a aprovechar para revisar si tenemos preguntas de las personas que nos acompañan. Vamos a revisar el chat, así que vamos en este momento a iniciar a revisar. Tenemos aquí algunos temas que podríamos estar resolviendo. En un segundo, por favor. Voy a tratar de revisar el chat. Muy bien, perfecto. Vamos a ver aquí. Aquí tengo una pregunta de Minor y no sé si será una pregunta dirigida a Pablo, pero vamos a tratar de ver si de los moderadores o de los speakers que tenemos el día de hoy nos pueden ayudar. Aquí Minor decía, buenos días, aportando, he visto con
con unas empresas que compradores de Estados Unidos le están diciendo a las empresas que exportan a Estados Unidos desde Guatemala que de alguna manera absorban ese 10% del arancel. O sea, que me imagino que el precio lo absorba el exportador guatemalteco. Bueno, eso creo que Sí. es una situación que se podría dar, y es un tema como de negocios, pero eh, más que económico es un tema comercial, ¿verdad? Entonces, no sé qué piensas, Jimena, si has escuchado algo acerca de este tipo de cosas. Eh, sí, ahorita el debate es quién absorbe el arancel del 10%. Ahora ya teníamos el 99.9 desgrabado y ahorita está este incremento y la pregunta es qué margen se va a ver afectado. Mi perspectiva es que creo que va a ser el consumidor final el que va a tener que absorber ese costo adicional, ¿verdad? Un costo de producción y que se va a ir trasladando, pero la propuesta inicial ha sido que sea el productor guatemalteco quien absorba. Muy bien, perfecto, Jimena. Luego tengo aquí una pregunta que es para Paraguay, la hace el señor David Ramírez, y ahí te voy a pedir, Luis, que me ayudes con esto. Aquí David, lo que hace la pregunta es que al final él comprende que cuando se analiza Paraguay y Guatemala, la única ventaja que tiene Guatemala sobre Paraguay podría ser el tema geográfico. Em, ¿Cómo ves tú, o digamos, cuál es tu percepción en cuanto a los temas logísticos? Porque digamos que ese es un tema Mm, que podría ser interesante. Y recordemos que Paraguay también tiene una posición geográfica importante porque puede alimentar no solo, digamos, países como Estados Unidos, sino que también este, una región muy importante que es Brasil, que es otro continente prácticamente dentro de América. Así que, eh, Luis, ¿qué comentarios te merece esta pregunta? Sí, bueno, frente a Estados Unidos, ciertamente Guatemala tiene una cercanía mayor, tiene acceso al mar directamente, cosa que nosotros no tenemos. Sí, nosotros estamos rodeados de otros dos gigantes que son las economías de Argentina y de Brasil, que ejercen mucha presión en Paraguay y lo que ocurra en Brasil o en Argentina a nivel económico repercute en Paraguay, sea positivo o sea negativo. Así que nosotros también estamos como, si bien estamos en el corazón de América Latina, perdón, de América del Sur, y tenemos conexión terrestre, tenemos la red de la hidrovía Paraná-Paraguay, estamos sujetos a estos dos países y si queremos salir al mar tenemos que hacerlo a través de uno de ellos dos. Así que esa dependencia creo que es algo que no hay que Guatemala no puede subestimar en cuanto a la gran ventaja que tiene frente a Paraguay. Eh, Ahora bien, otros puntos en cuanto a aranceles, creo que estamos igual. Entiendo que Guatemala y ujú. Paraguay estamos en la lista del 10% de aranceles de Estados Unidos, así que en ese punto no, ya veríamos cómo nos afecta a cada uno de nuestras industrias exportadoras ese 10. ¿Qué tanto puede impactar eso en un rubro, por ejemplo, textil en Guatemala o el cárnico en Paraguay? Creo que es bastante distinto y puede afectar y se debe evaluar dependiendo de cada industria, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Luis, ahí por esta explicación. Yo creo que muy interesante ver cómo va esto avanzando. Pues estas son todas las preguntas que tenemos de momento. Hay una Em, más, hay una más. ¿Hay uno Hay una más. más? Sí. Permítanme, por favor. Voy a tratar de revisarlo. Sí, es cierto. Aquí tengo una pregunta del señor Cristian Vázquez. Eh, y luego dice acá, ¿podría haber algún efecto en cuanto a que haya inversión extranjera directa de China en nuestros países o habrá alguna restricción al respecto por la situación entre Estados Unidos y China? Bueno, esto es un tema, bueno, político Político. muy interesante porque claramente China podría estar interesado en invertir en nuestros países para también tener más cerca la exportación hacia Estados Unidos, pero es algo que algunos países creo que de Latinoamérica lo han estado evaluando, pero no sé qué comentarios Jimena y Luis podrían merecerles a ustedes o qué han visto respecto a inversión china en nuestros países, siendo Jimena Centroamérica Hay, y Luis que has visto algo en Sudamérica, ¿no? a Jimena, nivel privado sí hay inversión en Guatemala y de hecho hay mucha presencia de comerciantes chinos, hay muchos productos que vienen de China.
Y sí es una parte importante de nuestras importaciones, pero a nivel gobierno y a nivel diplomático no hay una alianza, no hay un compromiso, no hay embajada acá, ¿verdad? Nuestra lealtad está con Taiwán 100% y somos el único país que queda, creo, en la región Nosotros también. con esa característica también estamos. Eh, Tampoco hay acuerdos comerciales con China, entonces solo se da el comercio propio que surge de las relaciones, ¿verdad? Y del crecimiento que pueda representar tener algún negocio con ese país, pero no es que haya algo oficial o que se busque promover ese intercambio. Gracias, Jimena. Luis, ¿cómo has visto tú la inversión extranjera china allá en el Cono Sur? De manera idéntica a Jimena. Paraguay es uno de los aliados que Taiwán tiene en América del Sur, entonces eso dificulta de alguna forma el relacionamiento diplomático con China continental. Y bueno, si bien eso quizás no impacte profundamente en las relaciones comerciales, que las hay muchas importaciones de China, muchísimas las diría, hay también empresas de China operando en Paraguay, pero no hay un gran flujo. China no es uno de los principales inversionistas en Paraguay en materia de capital para industria o para el comercio. Es un punto que también puede fortalecerse y potenciarse. Mm, pues muchas gracias. Y ahora sí, yo creo que ya no tenemos más preguntas de las personas que nos acompañan. Eh, de parte nuestra, como IFA Paraguay e IFA Guatemala, muy agradecidos porque nos han acompañado en este evento. Creo que eh, estas dos plazas comerciales, tanto Paraguay como Guatemala, se presentan como opciones interesantes para los inversionistas en la región. eh, Cada uno de los países con características algunas similares, pero para atender mercados comerciales potencialmente diferentes. Y yo creo que se abren las puertas, tal como lo dijo Pablo, perdón que insista en esto, pero se abren oportunidades para la región y creemos que nuestros países se están preparando para recibir esta inversión extranjera que podría darle muchísimo oxígeno y renovación, ¿no? A las plataformas que hoy día tenemos. Así que muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a IFALATAM eh, por todo el apoyo en este evento. Así que no me quiero desconectar antes de invitarlos nuevamente a nuestro evento de IFA Paraguay, que será ahora en el mes de mayo, donde estaremos abordando muchísimos temas tributarios de incidencia regional. em, Ustedes nos pueden ubicar ahí en su navegador, IFA Paraguay, así que vamos a estar ahí recibiéndolos en Asunción. Eh, Vamos a estar muchísimas personas y tributaristas de la región disertando temas de incidencia tributaria, así que va a ser un placer también contar con su presencia en ese evento. Jimena, no sé si tú tienes unas palabras finales y No, Luis, agradecerles a todos su presencia y pues nos vemos muy pronto en Asunción. muchas gracias. Luis, Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando. Y bueno, esperamos verlos en el Congreso Regional LATAM de IFA LATAM, que se va a realizar en Asunción del 20 al 22 de mayo. Voy a estar muy contento de poder conocerlos a todos en persona. Y bueno, muchas gracias por participar. muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, gracias igualmente.